Señor ministro Pardo. Muy rápidamente, para expresar mi voto a favor del proyecto. Como ya se ha dicho, se ajusta a los precedentes mayoritarios que se han resuelto en el Tribunal Pleno, en donde a la expresión hasta en 4 ocasiones, o reelegirse hasta en 4 ocasiones, debe entenderse que las normas locales deben reiterar esta disposición, y lo que determinará si una persona llega o no a las 4 ocasiones será simplemente que le favorezca o no el voto a su candidatura o a su reelección respectiva. En consecuencia, comparto el sentido del proyecto. Las legislaturas locales deben reiterar la norma constitucional federal y establecer ese margen para que en todos los casos haya la posibilidad de que haya esta reelección hasta por 4 periodos. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿Alguien más, señora Mirta Luna? Gracias, señor presidente. El proyecto está elaborado conforme al criterio mayoritario, como ya bien se ha señalado, en los precedentes que se citan incluso en el propio proyecto. Por esa razón, yo me adheriré al proyecto, no obstante que en algún momento sí participé en la interpretación de que el asta le daba posibilidades al legislador local de determinar el número de posibilidades de reelección, aun cuando estas fueran inferiores a 4, que al final de cuentas el asta era un techo, no era una base para poder establecerlas, pero bueno, el proyecto mayoritario viene el criterio mayoritario viene en ese sentido, y a fin de darle coherencia a este criterio, yo votaré con el proyecto. Gracias, señora ministra. Señores ministros, toda su consideración. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo comparto el proyecto en su propuesta. Sin embargo, a mí me parece que esto se basa exclusivamente por lo que se refiere a la manera en la cual está redactado el artículo 122, no el 116, que si bien son similares, muy similares, no son idénticos, porque el 116 tiene una coma, y a mí me parece que esa coma cambia el ámbito, el espacio de libertad configurativa, y sobre esta base yo estoy de acuerdo. Me parece que debe invalidarse el proceso. Gracias, señor ministro. Yo también, desde que se estudió aquí la acción de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, de la que yo fui ponente, yo proponía en esta interpretación, en aquel momento del 116 constitucional, que las cuatro ocasiones en que se pueden reelegir debía ser una determinación final, no un techo, no una posibilidad de establecerlo menos. El asta para mí establecía el límite que no podían ser más de 4, pero no que solo fueran de ahí a 4. Por otro lado, en esta disposición específica del 122 constitucional, como ahora lo mencionaba el señor ministro Medina Mora, es claro, no tiene esa coma que tiene el 116, y establece todavía con mayor énfasis en su redacción. Dice: en la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a las legislaturas podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. Eso es lo que se debe establecer en la Constitución de la Ciudad de México, expresamente por mandato de la Constitución Federal. De tal manera, para mí es claro que la Constitución debe contener esa disposición, debe repetir o ajustarse a esa disposición de la Constitución Federal, estableciendo que pueden ser y deben ser o deben tener la posibilidad de ser electos hasta en 4 ocasiones. Desde luego que eso dependerá, por eso se utiliza también el verbo podrán, porque tendrá que depender de la votación que le sea favorable, y que no sea una cosa obligatoria que tenga que ser 4 cualquiera que se fuera a la votación. Sería absurdo ello, desde luego, y por eso, de esta manera, la disposición correspondiente debe señalar ineludiblemente, desde mi punto de vista, que los diputados a la legislatura podrán ser electos hasta por 4 periodos.
En ese sentido, yo coincido con la propuesta. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. La intervención del señor ministro Medina Mora y la de usted mismo me ha convencido que la redacción específica de la Ciudad de México obligara al constituyente a que esta misma decisión desde la Constitución Federal tenía que ser reflejada literalmente por la Constitución de la Ciudad de México. De ahí que me sumo a quienes consideran que en el caso concreto se debe declarar la invalidez. Gracias, señor ministro. Si no hay más participaciones, señor ministro Lainez, ¿algún comentario? No, ninguno, ministro. Tomamos la votación, señor secretario. Sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra. Señor ministro Cosío. Estoy de acuerdo con el proyecto, anuncio un voto concurrente precisamente para diferenciar la condición del artículo 116 del artículo 122. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto también anunciando un voto concurrente. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Por la invalidez, por razones distintas en el entendido de que voto, porque se deben ser 4 periodos consecutivos necesariamente, no menos. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. A favor, con voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. También a favor, y agregaré un voto concurrente por las razones que expresé hace un momento. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 3, en la porción normativa para un solo periodo consecutivo de la Constitución impugnada, con anuncio de voto concurrente de los señores ministros Cosío Díaz, Luna Ramos, Saldívar Ledo de la Rea, quien incluso vota por razones diversas. También el señor ministro Medina Mora anuncia voto concurrente, al igual que el señor ministro presidente Aguilar Morales, con voto en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Piña Hernández. Gracias, señor secretario. En consecuencia, con esa votación queda aprobada la propuesta en esta parte del proyecto y continuaríamos, creo que con el apartado de efectos. ¿Verdad, así señor es. ministro? Gracias, ministro presidente. En el apartado de efectos, pues es un último reto que se presenta a este Tribunal Constitucional, porque conforme a la ley reglamentaria, una vez que se emite la sentencia por este pleno, se notifica al Congreso cuando es, por ejemplo, una acción contra el Congreso Federal, pues al Congreso Federal cuando es de una entidad federativa. Aquí la cuestión es que conforme a los artículos transitorios de la reforma al artículo 122, la Asamblea Constituyente cesó en sus funciones legislativas, dice literalmente, una vez que entró en vigor la Constitución. Ante la imposibilidad jurídica y material de, desde luego, convocar este pleno al Congreso, a la Asamblea Constituyente, en el proyecto original se hacía una notificación de los puntos resolutivos a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno. La Asamblea Legislativa, porque queda a cargo de la función legislativa en la Ciudad de México, al menos en la parte electoral, conforme a los mismos transitorios. Pero es evidente que no puede, a mi juicio, hacer una corrección a nivel de la Constitución local. Sin embargo, también tomando en cuenta los resultados de las distintas votaciones y que se mantuvo la validez de los preceptos. Recordarán ustedes que en el proyecto original se sugería entonces una ultraactividad para no crear un vacío. Si no me equivoco, la declaratoria de nulidad son tanto por las causales de nulidad, pero desde luego subsisten las del artículo 41 constitucional y las de la Ley General de Medios de Impugnación, y en su caso esta segunda, que es la no reelección, que no impacta en todo caso para el inicio de las elecciones. En esta tesitura yo sugiero, ministro presidente, que la sentencia se publique
en el Diario Oficial de la Federación y que no haya ningún mandato en específico de regulación o de legislación específica, insisto, tomando en cuenta que son las dos únicas inválides que quedaron digamos, con 8 votos en este pleno. Es lo que yo propondría al tribunal. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego, esta acción de inconstitucionalidad sigue el formato que tradicionalmente se tiene, considerando que en ninguno de los otros ejercicios deliberativos de esta Suprema Corte había enfrentado una particularidad, un constituyente originario cuya existencia por mandato de la propia Constitución cesó en sus actividades legislativas. A mi entender, las declaratorias de invalidez que aquí se han generado, desde luego no están suponiendo la obligación de legislar en consecuencia, pero a su vez, ya desde la propia admisión de la demanda, la reclamación subsiguiente y la decisión que al efecto se tomó y que para ahora rigió el procedimiento, quiso darle a la Asamblea Constituyente el carácter de autoridad demandada junto con el jefe de gobierno, pues la Constitución Federal misma le encargó la encomienda inicial de todo el proceso legislativo, que era presentar el proyecto de Constitución. Más sin embargo, la Asamblea Legislativa de la ahora todavía, para esos efectos, Distrito Federal, hasta en tanto no cambie la denominación, solo tuvo el carácter de tercero interesado. La notificación en la controversia constitucional y en la acción de inconstitucionalidad cumplen una función diferente, pues mientras la controversia constitucional genera un diferendo entre dos partes, una con legitimación pasiva y una con legitimación activa, y pudiera entenderse que los efectos del fallo de esta Suprema Corte se entenderán plenos a partir de que ambas queden notificadas, el caso de una acción de inconstitucionalidad participa de una idea más general, y esto viene a partir de su carácter abstracto. Con esto quiero referirme que los sujetos legitimados cuestionan la constitucionalidad de una ley mediante la acción pertinente, y los efectos no solo se reducen a las partes contendientes, sino a la ciudadanía en lo general debe estar entendida de que determinadas disposiciones han perdido su validez. De suerte que me atrevería a sugerir que más allá de que pudiera en efecto notificarse a todas las partes interesadas, los efectos de la misma debieran producirse a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entendiendo que esta es la forma de comunicación institucional más efectiva y creo que es la que nos puede dar a todos la certeza del conocimiento de que la resolución de esta Suprema Corte comenzará a regir al momento en que con su publicación entiendan todos quienes son o están vinculados con los efectos de la ley que estas disposiciones que han sido declaradas inválidas ya no tienen vigencia. Por ello, entonces, atentamente sugeriría que en cuanto a los efectos y el surtimiento de estos se circunscribiera en esta ocasión a la publicación del Diario Oficial y no tanto a la notificación de las partes contendientes, ya sea como demandadas o como terceros perjudicados. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, aquí hay, y estoy revisando el asunto, como se hace esta declaratoria de invalidez en la Constitución de la Ciudad de México, hay algunos preceptos de la legislación electoral de la Ciudad de México que fue aprobada con posterioridad incluso a la presentación de la acción, que podrían estar afectos a una declaratoria de invalidez por consecuencia. Máxime que estos preceptos no fueron impugnados en la acción en la que yo soy instructor y ponente, y sobre esa base quisiera poderlo en su caso plantear.
Estoy revisando si me dan un minuto nada más para poder estar cierto de esta petición. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo creo que se pudieron haber presentado diferentes hipótesis. Pudimos haber declarado la invalidez de toda la Constitución y me parece que ahí sí estaríamos en una problemática en cuanto a quién notificar, cómo notificar. Pero lo que sucedió en el asunto realmente fue la invalidez de ciertos artículos de la Constitución, como lo hemos hecho muchas veces al analizar otras constituciones de otras entidades federativas. Yo no veo por qué tenemos que seguir un curso distinto no habiendo declarado la invalidez de la Constitución en su totalidad. Ahora, si existe algún artículo que tuviéramos que estudiar en consecuencia, ahora que estamos en efectos, como lo menciona el ministro Medina Mora, pues ya sería cuestión de un impacto en ese sentido, pero dado esa condición, yo no veo por qué se le debe dar un trato distinto a como se ha hecho en muchas ocasiones. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro. Lo plantearé en mi voto concurrente, presidente. Gracias. Bien. Yo creo que aproximándonos a lo que, como usted señala, señor ministro Gutiérrez, de lo que se ha hecho en general en todos los precedentes, es que surte efectos con motivo de la notificación que se haga a la autoridad. En este caso, recuerdan ustedes, y se me ha mencionado aquí, hubo inclusive un recurso de reclamación en la que se dieron a entender cuáles eran realmente a quienes debían considerarse como partes y autoridades en este asunto. Yo creo que si se ordena que la notificación se haga en congruencia con ello, a todos ellos, y que surte efecto una vez que se haga la notificación, pues yo creo que nos acercaríamos al presidente, a los precedentes en general y a este asunto en particular. ¿Le parece bien, señor ministro? Creo que la propuesta es adecuada, puesto que finalmente se reconoció la representación para efectos de la defensa, por lo tanto se le notifica la sentencia en el domicilio que no se especificó en el recurso. Bien. ¿Están de acuerdo con esa propuesta, entonces, para los efectos de la notificación? Bien. Señor ministro. Sí, vamos a notificar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esa es la propuesta del señor ministro Gutiérrez, toda vez que el órgano constituyente desapareció como era necesario que desapareciera una vez que cumplió con su mandato. La Asamblea Legislativa y el mecanismo que la propia Constitución tiene para hacer adiciones y reformas es el que debe operar. Entonces, entiendo que se notifica a la Asamblea Legislativa, que es el órgano que ha recibido esta, digamos, competencia constitucional en términos extranjeros. Esto es así, ¿verdad? Sí, así lo entiendo. A todos los que finalmente se entendió como tales, inclusive a las que por efecto de la reclamación, así se hizo. Exacto. A todos ellos, sin excluir desde luego a la Asamblea Legislativa. Señor ministro Pérez Dayá. Sí, señor ministro presidente, no es que mi solicitud inicial supusiera que la circunstancia de haber tenido aquí a una autoridad demandada o dos y una más interesada pudiera generar como consecuencia directa una diferente forma de notificación. Todas las acciones de inconstitucionalidad se notifican igual, mas sin embargo el artículo 45, que es aplicable al capítulo de sentencias y por consecuencia, dada la disposición expresa para ambos tipos de sentencia, establece que producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Corte. Y yo sí creo que un aspecto de absoluta certeza en tratándose de una acción de inconstitucionalidad no es tanto si ésta produce sus efectos una vez notificada la autoridad que la produjo, sino cuando toda la ciudadanía que se ve vinculada con ella tiene conocimiento para tales efectos. Es por ello que el artículo 44 en su segundo párrafo dice: cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará además su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieran publicado. Por eso mi sugerencia era de que los efectos surtieran a partir de su publicación en esos medios de comunicación. Y lo digo más que otra cosa, pues para tales efectos
en la eventualidad de que ya se hubiera dado alguna de las hipótesis en las que aquí se declaró la invalidez, la certeza para todos quienes se ven involucrados con sus postulados quedará perfectamente definida y no tratar de investigar cuándo quedó notificada cada una de las autoridades. Todos podemos saber objetivamente cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, cuándo en la Gaceta de la Ciudad de México, y a partir de ello yo sabré que la invalidez declarada por esta Suprema Corte surtió plenos efectos. En la otra, si ustedes así lo consideran conveniente, desde luego cualquiera de las dos situaciones varía en función de muy pocos días, quizá hasta el mismo día pueda suceder todo. Lo que yo quisiera es no tener que recargar en una condición adicional a que alguien tenga que investigar cuándo quedó notificada cada una de las autoridades y a partir de que lo hizo la última, surtió sus efectos la sentencia. Para mí en este caso, la objetividad prevalece respecto de la circunstancia en lo concreto y sí sería de la idea, independientemente de que podría también votar por el otro lado, que los efectos de esta sentencia surtieran a partir de que se publique debidamente. Es entendido para todos nosotros que el conocimiento del derecho se presume a partir de su publicación en los órganos informativos oficiales respectivos y no tanto en la notificación que se haga de quienes en su caso pudieran haber tenido el carácter de autoridades demandadas o en su caso también interesados. Por eso mi sugerencia iba en el sentido de que, dado que el artículo 45 le entrega a esta Suprema Corte la facultad para determinar cuándo producen sus efectos, estaría por esta fecha sin que esto realmente genere alguna incomodidad de fondo, que no se haga así. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Con su disculpa, señora ministra, ahorita le doy la palabra. La Asamblea Constituyente se le reconoció en la reclamación como parte interesada en este asunto. Sin embargo, como ya señalaba el señor ministro Cosío, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es la que podría tener directamente la calidad de autoridad para estos efectos y podríamos establecer, con el ánimo de tener una sola fecha y certeza en ello, que surta efectos la nulidad una vez que se haga la notificación a la Asamblea de la Ciudad de México, pero se haga la notificación a todos, solo para que surta efectos que en una fecha determinada sea a esta y se haga y se ordene en los resolutivos la notificación a todos los que se les ha reconocido intervención en esta acción de inconstitucionalidad. Podría ser esa otra opción si ustedes así lo consideran. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Es muy en ese el sentido que usted está señalando y comentarles pues que sí se le reconoció el carácter de autoridad demandada a la Asamblea Constituyente en la reclamación que se llevó a cabo y se ordenó su emplazamiento por esta Suprema Corte. Entonces, en esa medida pues está reconocido ese carácter y habrá que notificarle. Sí. Señor ministro Lainez. Yo coincido con la ministra. Yo creo que la notificación es al representante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Notificaremos igual a las demás partes, solo la precisión. La Asamblea Legislativa está facultada para legislar las leyes secundarias, pero no puede actuar en este momento como constituyente de la Ciudad de México. No podría la Asamblea corregir algún texto constitucional. Va a ser constituyente permanente el nuevo Congreso con sus 2/3 partes una vez que se elija. Entonces no es la Asamblea la que puede hacer ajustes a la Constitución. Pero como lo dijo el ministro presidente, la ministra Luna, no haríamos la notificación a todas las partes reconocidas en el expediente, pero creo que la primigenia es hacia el representante de la Asamblea Constituyente, que es al que le reconocimos y que presentó su informe en esos términos, si les parece. Bien, hay una aclaración, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Es posible que no me haya dado a entender debidamente. No estaba yo considerando dejar de notificar a alguien. No lo podemos hacer.
El artículo 44, en ese sentido, ordena que, dictada la sentencia, el presidente de la Corte ordenará notificarla a las partes y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación. A lo que yo me refiero es a partir de cuándo surte sus efectos, y para ello el artículo 45 le establece a esta Suprema Corte la facultad de decidir cuándo surte sus efectos. Desde luego no soslayo que se tiene que notificar a las partes, y por partes habremos de entender a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno. Mas, sin embargo, ¿cuándo surtirá sus efectos? Mi sugerencia en este sentido era cuando se publique en el Diario Oficial y en la Gaceta Oficial de la localidad. Fuera de ese caso, una es la notificación, de la cual no tengo ninguna duda. La siguiente, los efectos. Si consideran que los efectos pueden iniciarse a partir de que quede notificada la última de estas tres, una forma. Si consideran que los efectos se puede dar a partir de que se publique, otra forma. Esa era la aclaración, señor presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, primero coincido con su propuesta de que se notifique a todas las partes, a todos los órganos que se consideraron que tienen que participar en estas acciones de inconstitucionalidad. En segundo lugar, toda vez que la segunda sala, en un recurso de reclamación, estableció como autoridad que participara en el proceso a la Asamblea Constituyente como emisora del ordenamiento jurídico que fue impugnado, yo coincido con el ponente que debería surtir sus efectos a partir de la notificación a la Asamblea Constituyente, porque si se le notificó para que participara, me parece que también es el órgano, aunque ya no esté, digamos, en este momento funcionando, la segunda sala consideró que sí puede tener cierta existencia jurídica para defenderse en este proceso. Lo contrario, hubieran llamado, que me parece que lo correcto sería que surta los efectos a partir de la notificación a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero si el Pleno considera otra cuestión, yo creo que lo importante es que se notifique y que quede claro a partir de cuándo surte efectos. Gracias, presidente. Exacto, señor ministro Cosío. Señor presidente, es que yo creo que son varios temas los que estamos discutiendo. A mí el hecho de cuándo surte efectos, con toda franqueza, me parece el tema menos relevante, porque esto se hace con una notificación o con el Diario Oficial. Yo prefería que fuera con la notificación más personal, más allá de que para efectos de conocimiento se haga, como dice la ley, una publicación de la sentencia en su integridad en el Diario Oficial, pero me parece que hay una certeza mayor a partir de la notificación. El problema que me parece más preocupante en este punto es quién es el órgano que tiene en su caso que reparar las nulidades que hemos declarado. Este sí me parece que es un tema absolutamente central y lo planteó muy bien el ministro Gutiérrez. Creo que haber traído a la Asamblea Constituyente como parte no quiere decir que sea ella la competente necesariamente, son dos cosas distintas. Hay muchas partes que vienen y tienen distintas funciones jurídicas en el caso, y este me parece que es un tema de verdad que lo debemos discutir, porque si no podemos generar una confusión. Insisto, cuando es en vigor, esto me parece un problema simple y no vería yo por qué tuviéramos que hacer algo distinto aquí a lo que ordinariamente, que analizamos también ordinariamente muchas disposiciones de las constituciones de los estados. No veo por qué aquí haber una condición particular. Lo que dice el artículo primero transitorio, y retomo la idea general del ministro Gutiérrez, es que la Constitución entrará en vigor el 17 de septiembre del 2018. Entonces, el problema que se nos presenta, ¿cuál es? Nosotros le vamos a ordenar en este momento a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que todavía no ha entrado en funciones como órgano de actualización de la Constitución en términos del artículo 69, que haga las modificaciones, o le damos una vida a la Asamblea Constituyente que terminó su mandato. Las dos soluciones tienen sus problemas, simplemente quiero exponer por qué. Uno, la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente terminó el día que emitió su Constitución, se disolvió, se firmó el texto, etc.
Entonces, traerla ahora es reconstituirla. Que se le haya reconstituido como parte en el juicio no quiere decir que necesariamente se le tenga que reconstituir como autoridad para efectos de hacerse cargo de las nulidades que hemos decretado. Primer asunto. Segundo tema es que esta Constitución entre en vigor, como decía, hasta mediados de septiembre. ¿Y eso qué significa? Que no hay Asamblea Legislativa que tenga en este momento la capacidad de modificar la Constitución, porque las competencias para ella provienen del artículo 69, no del Estatuto de Gobierno de la Ciudad del Distrito Federal, que está todavía en vigor, toda vez que no ha entrado en vigor esta misma Constitución. Desde un punto de vista práctico, tenemos entonces que saber si vamos a decir, y el órgano que tiene que hacerlo es la Asamblea Constituyente y la reconstituimos, o el órgano que tiene que hacerlo es la Asamblea Legislativa, que será competente para trabajar sobre la cuestión de la Ciudad de México hasta el 17 de septiembre. Creo que este es el tema que tenemos que centrar, y sí me parece que convendría precisar desde aquí y desde ahora cuáles son estas condiciones. No le vamos a poner un tiempo de emisión, como no lo hacemos en ningún asunto, 3 días, 15 días, etcétera, sino que en cualquiera de los dos casos la Asamblea Constituyente tendrá que restablecer, tendrían que discutir ellos a partir de los mecanismos, que tampoco ya queda muy claro cuál es el mecanismo con el cual estarían actuando, porque desde luego no tienen un mandato para suplir lo que nosotros les hemos declarado inconstitucional, sino para emitir un texto, o es la Asamblea Legislativa la que, insisto, a partir del 18 de febrero, 17 mismo de septiembre, perdón, podría tener esta misma competencia. Y sí me parece que por la situación electoral, por la situación de tránsito que estamos viviendo, sí valdría la pena que precisáramos cuál es el órgano competente para estos efectos. Creo que esto sí es un tema de importancia, al menos a mí me queda una preocupación en el caso y quería compartirla con todos ustedes. Gracias, señor ministro. Sí, es que también, atendiendo a sus observaciones, sería conveniente que atendiéramos al artículo 11º transitorio de esta Constitución de la Ciudad de México, que dice: se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México, y a más tardar al 31 de diciembre de 2017, aquí de entender, pienso yo, que subsistirá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y seguirá teniendo facultades legislativas, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, así como para expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones constitucionales relativas a la organización política administrativa de la Ciudad de México y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución. Y luego dice expresamente: las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018. De tal modo que ahorita tenemos todavía la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reconocido por este 11º transitorio. Yo no digo que no se notifique también al representante que se estableció de la Asamblea Constituyente conforme al recurso de reclamación, pero creo que válidamente podríamos decir que surte efectos la notificación de esta resolución, sustentándolo en parte en lo que dice el 11º transitorio, a la Asamblea del Distrito Federal, a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Con eso tendríamos la certeza de una fecha determinada de que surten efectos, e insisto, sin que se deje de notificar a todos los demás, incluyendo al representante de la Asamblea Constituyente. Señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. El señor ministro Cosío trajo a la consideración de todos nosotros un tema importante y me parece que, en congruencia con la propuesta del señor ministro ponente, tiene que ser estudiado, pues si ustedes analizan el capítulo de efectos, más que poner el acento en a quienes se notifica y a partir de momentos efectos, se están imponiendo deberes. Y los deberes es que a partir de un vacío legislativo se tiene que regular lo que se declaró inválido. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto en tanto se obligue a que se legisle.
entiendo que la lógica inicial del proyecto es que bajo la concepción de invalidez propuesta inicialmente, el sistema quedaba incompleto. Si atendemos a las razones de invalidez que prosperaron, una de ellas es un sistema de nulidades que no requiere por ahora, como era adicionado al 41, una necesaria regulación. Si es conveniente darla, pues ya lo hará quien tenga competencia para hacerlo. Yo no entiendo que la sentencia que hoy estamos dictando imponga deberes, ni que tampoco el no tener las nulidades agregadas de la Constitución local haga funcional o no el sistema y que a partir de ello tengan o no lugar elecciones o la certeza de las que se lleguen a dar. La otra disposición anulada tampoco tiene dificultad, pues hay mandato expreso del 122 de que podrán hasta 4 y así lo debiera consignar. Lo consignó de una forma, no lo consignó como lo quiere la Constitución, prevalece el mandato de la Constitución, los legisladores podrán, en este sentido, entendido como obligación, postularse hasta 4 veces. Bajo esta perspectiva, a mí me parece que si el proyecto impone deberes de legislar para cubrir el vacío, yo estoy en contra de que por el resultado final, que desde luego dependía de la discusión, se llegara a imponer este sentido. No estoy porque se imponga la obligación de legislar, sí estoy porque se notifica a todas las partes y los efectos, pues que surtan cuando la mayoría de este tribunal decida. Sí, es que esto es importante, no hay una determinación tomada por esta Suprema Corte de que se obliga a legislar en algún sentido. Solamente estamos pensando en que surta efectos la notificación y ser con base en estas disposiciones, señor ministro Lainez. Efectivamente, por eso yo comencé en la exposición diciendo que el reto había sido desde el inicio precisamente este problema de los transitorios referidos a la Asamblea Constituyente, pero que visto los resultados de la votación en este tribunal del Pleno, solo eran 2 cuestiones: las nulidades y la reelección. La reelección en su caso pues, sucederá dentro de 3 años, una vez que se constituye el nuevo Congreso. Por lo tanto, el nuevo Congreso tendrá todo el tiempo para legislar en el nuevo Congreso de la Ciudad de México, que sí podrá ser constituyente permanente. Entonces yo no veo un problema. En nulidades, ¿qué pasa? En nulidades sí tiene facultades la Asamblea Legislativa, porque lo puede hacer en legislación secundaria. No tienen que estar en la Constitución. Este tribunal ya declaró la inconstitucionalidad del precepto. La Asamblea Legislativa, en el momento que lo considere, puede crear las nulidades adicionales que considere, porque eso sí está mandatada para legislar en materia electoral desde ahorita, tan es así que ya lo hizo. Y por eso yo no propongo un mandato legislativo específico, sino la notificación. Surte efectos. Si la Asamblea Legislativa quiere corregir lo de la nulidad, lo corrige. ¿Qué pasa con la reelección? Pues, todavía ni elecciones habrá. Estos diputados que sean electos, en su caso, habrá reelección una vez concluido su mandato en 3 años. Por lo tanto, y para entonces estará legislado correctamente por el constituyente, que será el Congreso que elijamos los capitalinos en las siguientes elecciones. Por eso creo que en este caso particular, dado lo que iba a ser muy complejo, si se hubiesen declarado otras inconstitucionalidades, no lo fue tanto una vez que son esos 2 preceptos. Por lo tanto, yo creo, como lo dijo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, notificaríamos al representante que fue acreditado por la segunda sala para llevar la defensa y por lo tanto hay que notificarle. Desde luego lo haríamos a las demás partes para que surte efectos una vez que la sentencia, una vez que se notifique al representante de la Asamblea Constituyente, que llevará la sentencia a los demás órganos. E insisto, creo que por el resultado se simplificaron los efectos de la sentencia. Gracias, presidente.
Sí, digo, tiene toda la razón el señor ministro, no vamos a pronunciarnos sobre lo que puede o no puede hacer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde luego, pero desde luego tiene la razón. Aquí la cuestión es que establezcamos, a todos se va a notificar, pero a partir de cuándo surte efectos, ¿a quién se le va a notificar? ¿A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o al representante de la constituyente, de la Asamblea Constituyente? Para tener una sola fecha de notificación que surte efectos, cualquiera puede ser la que determine este tribunal pleno. Creo que el señor ministro Gutiérrez tiene alguna sugerencia. Solo para reiterar mi primer comentario, insisto, hubiera sido una situación sui generis si hubiéramos declarado la nulidad de todo el decreto, pero no habiendo hecho eso, la verdad es que se le debe dar un trato como en cualquier otra situación donde anulamos artículos de la Constitución de Veracruz o de la de Michoacán o la de Morelos o cualquier otro estado. Es decir, estamos modificando o declarando la invalidez de artículos de la Constitución de una entidad federativa. Yo por eso me inclino con la propuesta del ministro presidente que surta efectos a partir de notificar a la Asamblea. Gracias, ministro presidente. ¿Alguien más? ¿Quiere usted hablar, señor ministro Piña? Sí, nada más para concluir las dos posturas, la segunda sala le reconoció en una resolución mayoritaria de la segunda sala, se le reconoció, no, unanimidad, perdón, no asistió la ministra Luna Ramos, pero fue unanimidad. Se reconoció que era parte en esta acción. En consecuencia, pues que se les notifique a las dos, se les notifique el mismo día y surte efecto el mismo día de la notificación. A la Asamblea Legislativa creo que se le reconoció el carácter de parte interesada, pero finalmente por efecto de la reclamación fue a la Asamblea Constituyente a la que se le reconoció como demandada por disposición de esta resolución de la sala. A ver, les propongo, hagamos la notificación para efecto, no digo que a los demás no, para efecto de que tengamos una certeza de que cuando surte efectos al representante de la Asamblea Constituyente. Exacto. Desde luego, si procuramos, señor secretario general de Acuerdos, que la notificación se haga el mismo día a todos, pues todavía mejor, pero con que tengamos la certeza de que se le hizo al representante de la Asamblea Constituyente. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. En este punto, la personalidad o la condición de parte que se le reconoció a la Asamblea Constituyente fue para el único efecto de poder defender su Constitución. La deferencia de notificarle es para efectos informativos, no podía hacer nada con ello. Me parece que lo que es adecuado es notificarle a la Asamblea Legislativa. Notificamos a los dos el mismo día. Exacto. Y el problema queda, me parece, resuelto. Muy bien. Entonces, podemos acordar que se notifique tanto al representante de la Asamblea Constituyente como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se ordena a la Secretaría que lo haga el mismo día y en ese momento surtirá efectos las nulidades que no obligan a legislar en ningún sentido. Para evitar cualquier problema de logística, ¿por qué no se hace como usted lo está proponiendo y que se diga expresamente que surtirá efectos una vez que ambas instancias hayan sido notificadas y que el secretario general dará fe en autos de cuándo han sido notificadas? Y que se cuide que se haga el mismo día, señor ministro Saldívar. Sí, yo me sumaría a lo que dice el ministro Franco. Tampoco es inusual en muchas acciones inconstitucionales, decimos, surtirá sus efectos una vez que los puntos resolutivos sean notificados al Ejecutivo y al Congreso del Estado. Se entiende que una vez que estén los dos, aunque yo soy de la idea y que dije desde un principio que fuera la Asamblea Constituyente, pues yo creo que no pasa nada si ponemos que una vez que sean notificados las dos asambleas o el representante de la Asamblea Constituyente y el presidente de la Asamblea Legislativa, y simplemente pondría también una consideración que me parece que habría que notificar al Ejecutivo de la Ciudad de México. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Luna. Gracias, señor presidente.
el reconocimiento de autoridad demandada que se le dio a la Asamblea Constituyente, como bien lo señaló el ministro Medina Mora, fue exclusivamente para su defensa, y no debemos perder de vista que el artículo 8º transitorio de la reforma constitucional del artículo 122 sí dice que al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. Por eso es exclusivamente una notificación, porque se le dio oportunidad para defender sus posturas. A partir de ello, las reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca. Y aquí el artículo transitorio que usted citó hace ratito de la Constitución, de alguna manera está facultando a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o sea, a la actual, para que una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad y a más tardar el 31 de diciembre del 17, expida todas las leyes. Entonces, al final de cuentas, vuelve a retomar la competencia que en algún momento, para efectos meramente de constituyente originario, tomó el constituyente. Pero la notificación, pues desde luego que debe ser a ella, y si quiere hacer algún cumplimiento, pues ya será la determinación de que sí lo haga, porque finalmente está establecido tanto en la Constitución como en la de la Ciudad de México que ella retoma nuevamente la función. Gracias, señor presidente. De cualquier forma, también la publicación se hace en internet simultáneamente. Pues sí. Así es que en todas formas va a estar notificado. Pues sí. Bueno, entonces les propongo que acordemos ya finalmente que se haga la notificación a todas las partes, y especialmente para que surta efectos al representante de la Asamblea Constituyente y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que será por instrucción directa el mismo momento, el mismo día. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces así queda. ¿Cuáles son los resolutivos, señor secretario? Para el punto que había yo planteado, simplemente señalo, revisar las normas. Me parece que no hay, si se hubiese tomado como base la incompetencia, como era mi criterio, tal vez habría varios preceptos que deberían anularse. Como no se hizo así, porque el criterio que sustentó la decisión no fue ese, me parece que en su caso los ajustes los puede hacer la Asamblea Legislativa, pues haciéndose cargo de lo que aquí se ha resuelto. De manera que lo planteo en mi voto concurrente. No hay, a mi juicio, en este momento disposiciones por vía de consecuencia que deben anularse el día de hoy. Otras que están impugnadas las veremos cuando revisemos las acciones acumuladas respecto de las leyes del Código Local. Gracias. Muy bien. Sí, señor ministro. Señor secretario. Sí, señor. Primero, exclusivamente en la materia de las impugnaciones sobre el proceso legislativo y las relacionadas con la materia electoral, son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Segundo, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 promovida por el partido político Morena en relación con los artículos 25 apartados C, numeral 1 y F, numeral 2, 29 apartado B, numeral 3 y 69, numeral 5, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México. Tercero, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 16/2017 promovida por el partido político Nueva Alianza respecto de los artículos 5, 15, 17, 19, 42, 54 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Cuarto, se reconoce la validez del proceso legislativo que dio origen a la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Quinto, se reconoce la validez de los artículos 29, apartados A, numeral 2 y B, numerales 1 y 2, inciso A, y 53, apartado A, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Sexto, se declara la invalidez de los artículos 27, apartado D, numeral 2, y 29, apartado B, numeral 3, en la porción normativa que señala para un solo periodo consecutivo de la Constitución Política de la Ciudad de México. Séptimo, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sin menoscabo de que este fallo se notifique a todas las partes en esta acción de inconstitucionalidad.
Y octavo, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De acuerdo con los resolutivos, señores ministros, votación económica se aprueba y con ello queda resuelta en esta parte la propuesta que se nos hizo de la acción de inconstitucionalidad 15-2017 y sus acumuladas, a reserva de que veamos en futuro el resto de las impugnaciones propuestas. No habiendo otro asunto para la lista del día de hoy, voy a levantar la sesión. Los convoco a la próxima sesión pública ordinaria el lunes próximo. De nuevo, por favor, señores ministros, señoras ministras, a las 10 de la mañana en este recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudió y resolvió las acciones de inconstitucionalidad número 15/2017 y sus acumuladas 16, 18 y 19/2017, promovidas por partidos políticos nacionales, en el caso Morena, Nueva Alianza, por el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta sesión ordinaria, el Tribunal Constitucional de nuestro país realizó las votaciones correspondientes a diversos conceptos de invalidez y concluyó el estudio de las acciones de inconstitucionalidad con los resolutivos siguientes, entre los que destacan precisamente el estudio en un primer momento del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con planteamientos importantes resueltos en esta sesión respecto del tope de 40 integrantes máximo por partido político, por los dos principios de mayoría relativa y también por representación proporcional que establece el artículo 29 en el apartado correspondiente, y sobre este número de 40 integrantes como máximo se planteó la validez correspondiente. También el punto importante respecto de la integración de principio de representación proporcional con las fórmulas correspondientes a 34 integrantes en dos listas, las listas 17 por una parte, 17 integrantes en la lista A, 17 integrantes en la lista B, y sobre esto se planteó también la validez correspondiente. Estos fueron dos de los aspectos importantes a tener en cuenta en la validez que se establece en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También otro de los elementos importantes, el estudio del artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, sobre lo que se establece la validez correspondiente, y posteriormente dos elementos importantes en los resolutivos: la situación de invalidez que se establece en el contenido del artículo 27, apartado D, numeral 2, como punto fundamental con el tema de las causales de nulidad en las elecciones. Este fue el resolutivo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invalidez, la inconstitucionalidad de este apartado, y también el estudio que se estableció, la votación correspondiente y la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Otro de los temas vinculado precisamente a la reelección de diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México hasta en 4 ocasiones, de acuerdo a como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución Política de la Ciudad de México se planteaba la reelección únicamente